progress. Entonces, están viendo mi pizarra, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Ya. ¿Dónde estoy? Acá. Bien. Lo primero, buenos días con todos. Vamos a hacer una clase primero introductoria porque hay algunos conceptos que tienen que entender para poder hacer los ejercicios más adelante. Espero poder hacerlo en los próximos 30 minutos. Vamos a ver si se puede. Están viendo ahí ustedes un cuadrante esquiascópico. El cuadrante esquiascópico son dos líneas perpendiculares que representan, si ustedes se acuerdan bien, sobre todo los R2 y los R3, representan los ejes principales resultados de la esquiascopía que le hicieron al paciente, ¿no? La esquiascopía de un ojo. Cuando uno hace una retinoscopía, una esquiascopía, va a obtener dos valores principales que representan los dos cuadrantes principales del poder refractivo del sistema óptico. Generalmente se le atribuye a la córnea la mayoría de de estos valores que se obtienen. Por eso es que, para simplificar la cosa, uno se imagina que este cuadrante esquiascópico lo estamos dibujando en la córnea de un paciente, ¿no? Y de esa manera, el vertical representaría el meridiano vertical de la córnea y el horizontal, el meridiano horizontal. Cuando uno barre con el esquiascópico, con el retinoscopio, usando la hendidura horizontal, está barriendo el meridiano vertical. El valor que obtenga al neutralizar ese meridiano se va a colocar acá. Ahora, por ejemplos, nada más voy a poner vamos a ver, se me ha ido usándolo como ejemplo, voy a poner acá +1 y aquí +1 también, ¿no? Cuando uno entonces hizo el barrido vertical, obtuvo +1, hizo el corrido horizontal, obtuvo +1, se determina finalmente un cuadrante esquiascópico que tiene en cada uno de sus extremos, en cada uno de los extremos de las líneas, el valor del poder del meridiano que han estudiado. ¿Qué va a implicar este hallazgo? Para empezar, lo que uno ve en el cuadrante esquiascópico determina en realidad la metropía que tenga el paciente, ¿no? Si uno ve que un paciente tiene valores idénticos, tanto en valor como en signo, idénticos en las dos líneas del cuadrante esquiascópico, se supone que estamos frente a una metropía esférica. En el caso del ejemplo donde vemos +1 y +1 en cada extremo, estaríamos viendo la esquiascopía o el cuadrante esquiascópico de una hipermetropía de +1. Si acá hubiera sido negativo y negativo, habríamos tenido una miopía esférica, ¿no? Entonces, toda vez que ustedes hagan la esquiascopía y en los dos cuadrantes, en las dos líneas, obtengan el mismo valor para ese meridiano, van a estar frente a una ametropía esférica. ¿De acuerdo? Entonces se va a cumplir esto para la hipermetropía, que es el ejemplo, y para la miopía, que sería cuando en los dos extremos tenemos el mismo valor en signo negativo. ¿De acuerdo? Eso es lo más fácil que le puedo mencionar, y cuando esto lo transformamos en una fórmula, ¿no? En una fórmula esto simplemente se escribirá como 1 + 1 esférico y nada más.
Entonces, el cuadrante esquiascópico convertido en su fórmula para prescribir el lente, se escribiría así: el valor obtenido para cada uno de las líneas del cuadrante y el de esfera, que significa que a esa montura o ese ojo le va a corresponder un lente esférico de +1. ¿Ok? Esto es, como le digo, lo más sencillo que les puede ocurrir, lo más, personalmente para mí es lo más agradable que resulta cuando hago una retinoscopía, porque ya sé que de frente voy a prescribir una miopía con mucha probabilidad, y lo único que hago es probar esto en la montura de prueba del paciente y ver si lo tolera, si ve 20/20 y si no le molesta, ¿no? Ya después de comprobar todo eso, le escribo en la receta lo que ha salido. Y si para ambos ojos sale igual, la cosa es más fácil todavía, ¿no? Pero esto se supone que se hace para cada ojo. Ahora bien, cuando la cosa va a cambiar, cuando los valores salen diferentes en cada línea, ¿no? Y ahí las posibilidades son, pues, en realidad infinitas. Y es lo que va a determinar que el paciente tenga un astigmatismo, que, referido otra vez a la córnea, si yo tengo acá, por ejemplo, un -1,50 y acá tengo un +0,75, ya mirando nomás el cuadrante esquiascópico sabemos que estamos frente a un astigmatismo, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si este astigmatismo es, por ejemplo, con la regla o contra la regla? Ahí lo que tienen que volver a imaginarse es que están frente a están en una córnea donde han dibujado el cuadrante dentro de ella. Imagínense ustedes la córnea y este cuadrante está dibujado encima de la córnea, ¿no? Entonces, hemos dicho que cuando el meridiano de una córnea es más curvo, el meridiano vertical de una córnea es más curvo que el horizontal, estamos frente a un astigmatismo con la regla, ¿no es cierto? Lo normal es tener siempre el meridiano vertical más curvo que el meridiano horizontal. Anatómicamente hablando, aquí no estamos hablando de lentes, estamos hablando de la córnea tal y como la ven ustedes en el ojo del paciente. Tienen el meridiano vertical, tienen el meridiano horizontal. ¿Cómo sabemos si ese -1,50 es más curvo que el +0,75? Esto se reconoce convencionalmente. Convencionalmente se ha determinado, y además que coincide con la realidad, pero digamos, es una convención, que todo lo que sea más negativo es más curvo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes tienen un cuadrante esquiascópico, en el vertical, un valor negativo o más negativo que el horizontal, se supone que ese meridiano es el más curvo. Si ese meridiano es el más curvo, entonces estaríamos frente a un astigmatismo con la regla. ¿Ok? Ahora, siguiendo con los convencionalismos, desgraciadamente, si uno quiere saber hasta cuántos grados se considera con la regla y hasta cuántos grados contra la regla, pues ahí lo que tienen que recordar es, vamos a ponerlo acá, sí, vamos a ponerlo con otro color, ¿no? Y, por ejemplo, yo trazo una línea acá, perdónenme, tenemos que agarrar otra acá. Y todo lo que está por dentro de estos dos vectores que he trazado se consideraría con la regla. ¿Y qué representa cada vector? Este vector representa el meridiano de los 45 grados y este de acá el meridiano de los 135 grados. Entonces,
Una vez que tengamos el valor obtenido en la esquiascopía del eje del astigmatismo, veríamos qué eje tiene el meridiano más curvo, y si ese meridiano más curvo cae entre 35, entre 45 grados, ¿cómo se escribirá grados ahora con esto? Bueno, vamos a suponer que sean grados, voy a ponerle una O por ahora. Y acá tenemos 135, ¿no? Todo lo que caiga entre estos dos ángulos, 45 y 135, va a ser con la regla. Y todo meridiano más curvo que caiga por fuera de 45 o por fuera de 135, o sea, por ejemplo 30 grados, por ejemplo 150 grados, si ese meridiano es el más curvo, entonces estamos frente a un astigmatismo contra la regla. Para el caso de nuestro ejemplo, ¿no? Acá el meridiano más curvo estaría determinado por el más negativo. El más negativo es menos 1,50, menos 1,50 está a 90 grados. Por lo tanto, estamos frente a un astigmatismo con la regla. Mirando solamente la esquiascopía. Aquí no estamos mirando la montura. Eso es importante que comiencen a entender. Aquí siempre vamos a estar, cuando estemos hablando de cuadrantes esquiascópicos, siempre vamos a estar mirando la córnea, no la montura del paciente. ¿De acuerdo? Ok. Me estaba olvidando de otro convencionalismo que también es parte de esa simplificación que les decía que se hace en la óptica geométrica para poder comprender las cosas que hacemos. Una premisa sin la cual no podríamos hacer todos los ejercicios que vamos a hacer hoy día y mañana, es que siempre entre los dos meridianos, el más plano y el más curvo en una córnea, siempre va a ser 90 grados. Esto es en lo que a óptica geométrica se refiere. Ustedes van a hacer topografías corneales a muchos ojos y van a encontrarse que los meridianos más curvos y más planos no están necesariamente a 90 grados de distancia. Eso es verdad, eso es la realidad, pero eso no nos sirve para hacer estos ejercicios de óptica. Entonces, toda vez que ustedes hagan una esquiascopía y encuentren por lo menos uno de los meridianos, el valor de uno de los meridianos con su eje correspondiente, ya saben que el otro va a estar a 90 grados, ¿no? Volviendo a este ejemplo, vamos a suponer que este 1,50 nos salió un poquito oblicuo y sus grados eran, vamos a ponerle acá, 105 por 105. Ya sin necesidad de mirar en el otro extremo del cuadrante o de mirarlo en la córnea con el retinoscopio, yo ya sé que este más 0,75 que me está saliendo en el otro extremo está a 90 grados aparte, o sea que está acá por 10 grados. ¿Correcto? 15 grados, ¿no? En realidad es 15 grados. Y estas convenciones es las que nos permiten hacer cálculos sin necesidad de examinar al paciente. ¿Ok? Este es acá 15 grados. ¿Correcto? Entonces, en un cuadrante esquiascópico que usemos nosotros de ejemplo, si no aparecen los grados en los que están teóricamente ubicados los meridianos que hemos encontrado, vamos a suponer siempre que el horizontal está en 0 y el vertical está en 90. Cuando se indica el grado de uno nada más, el otro ya se deduce que es 90 grados aparte, ¿no? Entonces, si aquí es 20, aquí será 110. Si aquí es 30, aquí será 120. Y así con el número que se les ocurra, ¿no?
Siempre todos los valores que se usen para cuadrantes esquiascópicos van a estar entre 0 y 180 grados. La parte inferior nunca la usamos en refracción con nuestro sistema TABO de elaboración de fórmulas para lentes, ¿no? Entonces siempre vamos a trabajar con la parte superior del hemisferio corneal, que en buena cuenta es idéntico al inferior. Lo que pasa es que para fines de los ejercicios siempre se va a trabajar más que con un cuadrante, no se trabaja con un hemisferio. ¿De acuerdo? Pero ustedes pueden estar seguros que si yo trazo una línea acá inferior, también va a tener unos 50 de valor, menos unos 50, y si yo extiendo el horizontal hacia la izquierda, también va a tener 0,75, ¿no? Para fines prácticos, para lo que vamos a hacer, basta con lo que está indicado en el cuadrante para que sea suficiente para determinar la fórmula de ese lente, ¿ok? Entonces vamos a aprovechar acá este cuadradito que ya lo dibujé para ahora trasladar la información que nos ha salido en nuestra esquiascopía, graficada en el cuadrante esquiascópico, para transformarla en la fórmula que se le va a prescribir al paciente en la receta de montura, ¿no? Entonces, esta fórmula, o esta forma de escribir la fórmula, según lo que dice el cuadrante, tiene muchas maneras de escribirse. No muchas, tiene 3 maneras de escribirse, ¿no? La primera sería que aquí, por ejemplo, diga que está el más 0,75 como esférico, ¿no? Y acompañado con un menos, y aquí es donde hay que tener cuidado. Ya no se pone exactamente el 1,50 que está acá. Acá lo que hemos hecho poniendo una esfera es, vuelvan a imaginarse lo que estamos haciendo sobre la córnea. Sobre la córnea, hasta aquí acabamos de poner una esfera de más 0,75 sobre toda la córnea. O sea, en toda la córnea hemos puesto una esfera de 0,75. ¿Correcto? Pero aquí yo tengo 1,50. Si a este 1,50, en vez de acercarme al 1,50, le he puesto encima más 0,75, yo lo que necesitaría para que este meridiano se convierta en 1,50 es sumarle el 0,75 en forma de negativo para que finalmente se convierta en 1,50, ¿no? Otra vez, imagínense que están poniendo la esfera de 0,75 sobre la córnea para corregir este meridiano. Ya tenemos la esfera de 0,75 que está también afectando el meridiano vertical. Las esferas afectan todos los meridianos. Entonces ahora ya no tenemos acá 0,75, 1,50, ahora tenemos menos 1,50 más 0,75. Para yo convertir esto en menos 1,50, al 0,75 le tengo que restar, en realidad es una suma algebraica de un lente negativo, ¿no? O sea, aquí voy a tener que sumarle al 1,50 negativo una esfera de 0,75 para compensar la esfera que le puse acá. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, este cilindro se convierte en menos 2,25. ¿Entienden eso, no? Eso es importante de entenderlo porque en esto se va a basar todo lo que hagan cuando trasladen los resultados de su esquiascopía a una fórmula. ¿Ok? Menos 2,25 entonces, ¿en qué eje estaría? Aquí tienen que recordar la clase de ayer, ¿no? Donde nos decían que los lentes esferocilíndricos ejercen su poder a 90 grados de donde se coloquen. Por lo tanto, si yo necesito que este cilindro ejerza su poder en el meridiano vertical o en el meridiano de los 105 grados, tengo que ponerlo 90 grados aparte. Por lo tanto, tendría que ponerlo a 15 grados. ¿De acuerdo? Entonces, este menos 2,25, si lo coloco en el meridiano de los 15 grados, va a ejercer su efecto
sobre el eje del menos 1,50. Ahora, ¿por qué es 2,25? Porque primero tuve que ponerle la esfera, que era para compensar este meridiano. Una vez que le puse la esfera para compensar este meridiano, esto ya no lo corregí, sino lo empeoré. Para mejorarlo, o para convertirlo en 1,50, a la esfera que le he puesto a este meridiano, tendría que restarle el valor de la esfera para que se convierta en 1,50. ¿Ok? Eso es cuando uno toma el valor del meridiano horizontal como eje, es el eje que vamos a corregir primero. ¿Qué pasa si ahora escojo el eje vertical para corregir primero? Porque me da la gana, simplemente. Simplemente aquí estoy ahora, tengo mi cuadrante esquiascópico y yo decido poner el menos 1,50 como esférico, porque se puede hacer así. Es la otra forma de escribir la fórmula. Y simplemente ahora lo que tengo que calcular es con qué lente esferocilíndrico lo acompaño para compensar el meridiano horizontal. Aquí hacemos el mismo ejercicio. Imaginemos entonces lo que acabamos de hacer. A esta córnea le hemos puesto primero un lente esférico de menos 1,50. Está ejerciendo su poder en toda la circunferencia de la córnea. Por lo tanto, está afectando también el eje el más 0,75 lo está afectando también. Entonces ahora tengo encima del eje de 0,75 un menos 1,50, pero yo lo que necesito ahí es un 0,75 positivo. ¿Qué hago yo para desaparecer la esfera, el valor de la esfera que está ejerciendo valor en este meridiano? Pues tengo que sumarle 1,50, ¿no? Si a la esfera de más 1,50 en ese meridiano le sumo más 1,50, este meridiano queda compensado y solamente tenemos que agregar el valor del cilindro que realmente tiene. Entonces al 1,50 le sumo 0,75, positivo ahora, y el valor que nos sale sería, ya lo están viendo ustedes, más 2,25, pero ahora sí es cilindro, pero ahora en el eje 90 grados aparte de 15 grados, o sea, en el eje de los 105 grados. ¿Se dan cuenta? Estas dos fórmulas que parecen tan diferentes son exactamente equivalentes. Si se la damos a un técnico para que fabrique el lente, con cualquiera de las dos fórmulas va a producir o va a elaborar el mismo lente. ¿De acuerdo? Entonces son dos fórmulas completamente equivalentes que sirven para construir el mismo lente, sino que se han escrito de manera diferente por la manera como se tomaron los meridianos para escribirla. ¿Ok? Entonces, va a ocurrir con mucha frecuencia, en los exámenes sobre todo, que les escriban fórmulas que parecen completamente diferentes y que la única manera de saber si estas fórmulas son equivalentes es transformarlas en su cuadrante esquiascópico. Si yo agarro cada una de las fórmulas y hago el ejercicio al revés, o sea, de la fórmula, me voy al cuadrante esquiascópico, ambas fórmulas me van a llevar al mismo cuadrante esquiascópico. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la segunda manera, la segunda fórmula que puede resultar de un cuadrante esquiascópico. Hay una más que no se usa en óptica, pero vale la pena que conozcan que existe, porque también hay ejercicios y hay problemas y hay exámenes que pueden presentarles la información de esa manera, ¿no? La tercera manera de escribir una fórmula equivalente a este cuadrante esquiascópico sería, ay, perdónenme, hay que poner esto acá, sería poner, por ejemplo,
escojo el meridiano horizontal y pongo más 0,75, pero ya no pongo esférico, sino pongo cilindro por 15 grados, acompañado de otro cilindro, menos 1,50 por 105 grados. ¿Ok? Esa es la tercera manera de escribir la fórmula que no se usa actualmente en ninguna receta, pero que también se deriva del cuadrante esquiascópico. Si yo escribo dos cilindros acompañados en una fórmula, estoy poniendo en realidad lo que me ha salido en cada vector del cuadrante esquiascópico. Esta fórmula, esta última, me lleva directamente al cuadrante esquiascópico, no tengo que hacer ningún cálculo, ¿no? Tendría que dibujar simplemente un cuadrante esquiascópico y poner más 0,75 en el eje de los 15 grados y menos 1,50 en el eje de los 105 grados, y estaría mi cuadrante esquiascópico tal como me salió en la esquiascopía. ¿Correcto? ¿No? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna cosa que no se haya entendido? Porque lo que sigue es más bien, bueno, vamos a hacer algunas acotaciones sobre lo que nos ha salido en este primer ejercicio de convertir la esquiascopía en una fórmula. ¿Alguna pregunta? ¿Continuamos entonces? Eso es lo malo de hacer estas reuniones sin vernos. Sí, doctor. Tienen miedo de hacer preguntas. Eh, María, ¿le ibas a preguntar algo? no, doctor, ahorita justo estoy viendo acá a los chicos y no, por ahora no No, tienen dudas. la idea, mira, son 20, o sea, son 18 chicos. La idea sería que abran sus micrófonos y pregunten, porque, como les digo, acá la idea es que todo quede claro, ¿no? Si hay alguna duda o tienen algún conocimiento de alguna otra cosa que no se haya mencionado acá y que sea de uso en particular, pues lo conversamos. Pero esto que les estoy diciendo es la forma como aprendimos. Cuando les habló el doctor Mitsuharai, lo que yo le enseñé a él, a mí me lo enseñó el doctor Carbone, que es el profesor más antiguo que conozco del servicio, y por generaciones hemos usado esta forma de prescribir lentes, ¿no? Por eso es que el uso de autorrefractómetro en nuestro servicio no ha sido nunca la prioridad. La prioridad era aprender a prescribir lentes usando un retinoscopio nada más y una caja de luna, ¿no? Entonces, queremos transmitir ese mensaje. Aun cuando muchos de ustedes de repente van a tener la oportunidad de tener un autorrefractómetro, conocer esto es importante para entender también lo que hace el autorrefractómetro y por qué no tienen que valerse de la winchita, que en realidad la winchita lo que les da es la fórmula directamente, pero esa winchita pues a veces está mal, o sea, no nos está dando los valores reales de lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente. Esta forma de hacer prescripción de lentes es la más objetiva de todas. No dependen del paciente. Los valores que hemos obtenido, menos 1,50, menos 0,75, salen de nuestro examen, no de lo que le preguntamos al paciente. En cambio, si ustedes analizan lo que hace un autorrefractómetro, el autorrefractómetro lo que hace es preguntarle al paciente, sin hablar, lo que le hace es preguntar si ven un puntito ahí en la lejanía dentro del aparato, y basado en la respuesta del paciente es que les arroja la wincha, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes, sobre todo niños, que nunca van a concentrarse en el dibujito que hay dentro del autorrefractómetro y por lo tanto los valores que obtienen, que son los valores de una respuesta, ya no son pues objetivos, son subjetivos. Y si son subjetivos, pues no necesariamente son reales, ¿no? En cambio, la forma real de hacer una refracción, por lo menos conocer que los valores son los absolutos, los objetivos, es de esta manera, ¿no? Por eso es que es importante conocerla y que no es nada del otro mundo, ¿eh? Es una cosa sencilla y si ustedes sacan su cuenta, es mucho más barato prescribir
lentes de esta manera que comprarse un autorrefractómetro y usar el autorrefractómetro para eso, ¿no? El autorrefractómetro va a ser útil cuando tengan, pues ya, ¿qué les digo? 40 pacientes esperando en la consulta y todos vengan para refracción. ¿Quién sabe? Si tienen esa suerte, ahí sí les va a servir un autorrefractómetro y van a poder pagarlo con creces. Pero si al principio van a trabajar solamente con 2, 3 pacientes que vienen a la consulta de vez en cuando, tener un autorrefractómetro para eso no es muy rentable, ¿no? Y esto sí es sumamente rentable. Lo que les cuesta un esquiascopio y una caja de lunas y hasta una regla esquiascópica, no se paga muy fácilmente, mejor dicho, ¿no? Bueno, Mariel, no hay Doctor, preguntas, hay ¿no es un par de cierto? Sí. preguntas. A ver, Hay un par de cuéntame, preguntas, doctor. cuéntame. Una de las preguntas es si podría repetir cómo determinar el ángulo en la en la esquioscopía. Ya, eso no, ya, eso lo intentó explicar el doctor Misuaray cuando hizo su clase de esquiascopía. El esquiascopio, cuando es apuntado a la pupila del paciente, produce una línea luminosa. Esa línea luminosa tiene un eje. Entonces, en realidad lo que ustedes tienen que hacer es calcular cuánto se desvía de la horizontalidad esa línea y van a determinar el eje horizontal del astigmatismo que están estudiando, ¿no? Entonces, para esto sí necesitamos hacer el ejercicio con el paciente o con un simulador, porque ustedes van a ver que a la hora de hacer el barrido es que se dan cuenta qué eje tiene el astigmatismo o el meridiano que están buscando, ¿no? Si cuando hacen el barrido sobre la córnea con la luz del retinoscopio obtienen un barrido con una línea completamente horizontal, ya sabemos que eso está a 180 grados y la otra va a estar a 90 grados, ¿no? Si a la hora de hacer la esquiascopía tienen que inclinar la hendidura del retinoscopio para obtener la mejor sombra posible, esa inclinación determina el eje del astigmatismo que tiene ese paciente. Y a 90 grados estaría el otro meridiano. Por eso aquí la gran ventaja de estas convenciones que se hacen en óptica son muy útiles, ¿no? Porque yo solamente necesito encontrar el eje de uno de los meridianos y ya sé que el otro está a 90 grados, si de prescribir lentes se trata, ¿no? Hay muchos pacientes que en ciertos meridianos tienen doble sombra o sombras en tijera que son muy difíciles de interpretar. Entonces uno busca la sombra más nítida y a esa sombra más nítida determina qué eje tiene y ya sabe que el otro eje va a estar a 90 grados, ¿no? Pero es así, este valor de 15, por ejemplo, del ejercicio, supone que cuando se hizo la esquiascopía sobre la pupila, sobre la córnea del paciente, a través de la pupila obtuvimos una línea de luz que estaba orientada no en horizontal, sino discretamente oblicua hacia el eje de los 15 grados. O sea, cuando ustedes miren a la córnea de un paciente, tienen que imaginarse que están viendo una, una esfera graduada en grados, ¿no? Donde 0 es en el horizontal y hacia el otro extremo va a estar 180 grados y todos los demás grados según lo que corresponde a la distribución de los grados en una circunferencia, pues, ¿no? Es tal como sería como usar generalmente los forópteros tienen determinado el eje, ¿no? Cuando se hace con regla esquiascópica, ustedes tienen que, a veces yo he tenido que poner la montura de prueba delante ponérsela al paciente para ver dónde cae la luz de mi esquiascopio, la hendidura, dónde cae, en qué eje, para determinar el eje del astigmatismo, ¿no? Cuando son oblicuos, cuando son astigmatismos oblicuos y no se precisa bien si es a 30 grados o si es a 40 grados. Poniéndole la montura de prueba, le apuntan con la luz al centro de la pupila y la hendidura va a caer sobre el eje correspondiente, ¿no? Esa es la manera como lo hago yo
cuando se hace el examen con retinoscopía. Es una manera objetiva y que se hace durante el examen, ¿no? Se tiene que hacer durante el examen. No sé si Doctor, quedó respondida la pregunta o si hay alguna repregunta u otra que hay quede otra pregunta, pendiente. doctor. Sí. Bueno, Gisela le pregunta, ¿no? ¿La fórmula bicilíndrica no sería con los ángulos opuestos? No, no, por convención, perdón, tienes razón. Si es que esto lo quisiéramos llevar a un lente, sí tendría que ser con ángulos opuestos. Por lo tanto, habría una cuarta fórmula, ¿no? Esta sería la fórmula, la tercera que he escrito yo, es tal como aparece en la córnea del paciente. Y si esto lo quiero convertir en lente, que como les digo, nunca se hace porque nunca se les ocurra mandarle a la óptica o ponerle en la receta esto, porque ahí sí tendrían que hacer lo que dice Gisela. Si yo quiero que el cilindro de 15 grados tenga 0,75, mejor dicho, que el cilindro de 0,75 ejerza su poder a 15 grados, yo tendría que poner el lente a 105 grados. En el lente tendría que estar a 105 el más 0,75, ¿no? O sea, con lo que ha preguntado Gisela, estaríamos frente a la cuarta forma de escribir esto, donde tendría que tener un asterisco que diga fórmula bicilíndrica para la prescripción del lente. Esta de acá, la que aparece en el ejercicio, es la fórmula bicilíndrica de la isquiascopía. ¿De acuerdo? Por lo general, nunca se va a escribir la fórmula bicilíndrica para pedir lentes. Podría llevar a mucha confusión, ¿no? Por lo que está diciendo Gisela y por lo que les he dicho yo, ¿no? Entonces, la convención entre nosotros, si esto fuera una pregunta de examen, primero que no les voy a preguntar qué lente es, sino les podría preguntar en la fórmula bicilíndrica cuál sería el cuadrante esquiascópico que le dio origen. Y simplemente trasladan lo que dice ahí, ¿no? Si acaso tuviera un asterisco o una aclaración de que esta fórmula bicilíndrica la quieren para prescribir el ente, ahí sí la cosa puede cambiar, ¿no? Por completo. ¿Ok? Pero sí tiene razón Gisela en el sentido de que si fuera para lentes tendrían que estar 90 grados aparte de los ejes que se ha puesto aquí, ¿no? Sería la cuarta manera de escribir la fórmula, ¿no? ¿Ok? Bien, doctor, no hay más preguntas por ahora. Bien, entonces aprovecho que todavía esté escrito esto de las fórmulas para que se den cuenta de algo. Si al final nosotros queremos determinar cuánto es el valor del astigmatismo que tiene la córnea de un paciente, se dan cuenta que así a primera vista el cuadrante esquiascópico no lo da, porque estos valores así fríos no nos están dando realmente el valor del astigmatismo de esta córnea. El valor del astigmatismo sale o surge cuando se hace la fórmula de lente. Si ustedes se dan cuenta, en las dos fórmulas de lente que he escrito, la que está en cilindro positivo y la que está en cilindro negativo, ambas sí tienen el valor o el poder del cilindro que tiene la córnea de este paciente, ¿no? Esto, si se han dado cuenta, se deduce o se calcula haciendo la suma algebraica, ¿no? O la diferencia algebraica entre los dos meridianos, ¿no? Si yo hago a menos 1,50 le resto menos 0,75 algebraicamente me sale menos 2,25. Y si a más 0,75 le resto algebraicamente el menos 1,50 me sale más 2,25. ¿No? Entonces, este es un valor que a veces aparece en las fórmulas, ¿no? Eso se llama delta, en realidad es la letra griega delta, no sé cómo escribirla con la computadora,
Pero aquí el delta sería pues igual a 2,25, ¿no? El signo va a depender de cuál es el eje que tomemos como esférico, ¿no? Pero el delta entre los dos ejes es 2,25, ¿de acuerdo? ¿No? Ahora, en teoría, por la forma que tiene el cuadrante esquiascópico, este es un astigmatismo mixto, ¿no? Con la regla, porque el meridiano más curvo está en la vertical, y por lo tanto, como este es el meridiano más importante, esto tendrá un valor de menos 2,25 como valor de referencia para el astigmatismo de esta córnea, ¿no? Ahora, esto también en refracción, sobre todo para lentes de contacto y para cirugía refractiva, es un convencionalismo. Si ustedes se dan cuenta, o siempre se lo van a decir en todo caso, cuando hablen de cirugía refractiva y de lentes de contacto, siempre la fórmula se va a expresar en cilindros negativos. Porque, como les digo, el cilindro negativo representa el valor del meridiano más curvo, ¿no? Y eso es el meridiano más curvo en la córnea, y por lo tanto ese es el meridiano que hay que tener en cuenta para cuando se hacen los cálculos de lente de contacto y de cirugía refractiva también. Cuando ustedes comiencen a hacer cirugía refractiva van a ver que el equipo del láser siempre les va a pedir la refracción que quieren corregir en cilindro negativo, ¿no? Y muchas veces, lo he visto porque cuando he ido cuando he ido a operar, he visto que a veces es necesario descomponer la fórmula de la montura en el cuadrante esquiascópico para que el cirujano se pueda dar cuenta en qué meridiano se va a hacer más tratamiento láser, ¿no? Cuando uno trata de imaginarse qué va a ser el láser con una fórmula como la que ven ustedes acá, el más 0,75 con menos 2,25, en buena cuenta lo que va a hacer el láser es en el meridiano de los 15, de los 105 grados, va a trabajar más o va a hacer más ablación corneana que en el eje de los 180 grados. En el eje de los 180 grados, al contrario, lo que necesita es curvarlo, ¿no? Entonces, si uno imagina lo que va a ser una cirugía refractiva en este cuadrante esquiascópico, lo que tendría que hacer primero es fabricar una esfera de más 0,75 para toda la córnea, ¿no? Hacerle una especie de sombrerito a la córnea, curvarla más 0,75, y más bien en el meridiano de los 105 grados va a tener que hacer una ablación del meridiano hasta llevarlo a menos 1,50, ¿no? Entonces, aplanarlo hasta llevarlo a menos 1,50. Entonces, fíjense las implicancias que tiene conocer, ¿no? El cuadrante esquiascópico. Ustedes pueden ir imaginando lo que va a ser el láser cuando, cuando el paciente sea operado, ¿no? ¿Ok? Hay una pregunta más, creo,